El silencio que lo destruyó todo. Pasé meses preparando mi venganza. Tenía las pruebas, tenía el plan, y tenía incluso el momento exacto en el que pensaba confrontarlo. Pero a veces la vida tiene un sentido del humor retorcido, no hizo falta que yo dijera ni una sola palabra. Ella, la amante, hizo el trabajo sucio por mí, y de la forma más destructiva posible. Todo empezó de una manera casi ridícula, por lo pequeña que parecía en su momento. Un cargo de 20 euros en una app de comidas a domicilio, en un barrio al otro lado de la ciudad, un día que se suponía que estaba en una formación de trabajo. Recuerdo que ni siquiera reaccioné en el momento, simplemente me quedé mirando la notificación en la app compartida del banco, pensando que quizás se había equivocado de dirección al pedir, o que un compañero le había invitado. Fue días después, revisando otra vez esa misma notificación sin razón aparente, cuando algo en mi estómago me dijo que ahí había algo que no encajaba. A partir de ahí empecé a atar cabos con una paciencia que no sabía que tenía, horarios que no cuadraban con lo que me contaba por la noche, una segunda línea de teléfono que era del trabajo, y que sonaba en momentos extraños, un cambio sutil en cómo me hablaba, más cariñoso de lo normal en los momentos menos esperados, como si estuviera compensando algo sin saber que yo ya sospechaba. Recuerdo una noche en concreto en la que me trajo flores sin motivo, y en vez de hacerme feliz, sentí una alarma silenciosa encendiéndose por dentro. Llevaba semanas viviendo en ese estado extraño donde ya sabes la verdad, pero todavía no has decidido cuándo vas a usarla. Cada noche cuando él se dormía, revisaba las pruebas que había ido guardando en una carpeta escondida en mi propio teléfono, protegida con una contraseña que él jamás adivinaría, capturas, horarios, coincidencias que ya no podían ser casualidad. Me acostaba a su lado sintiendo que estaba al borde de algo grande, pero sin prisa por saltar. Hubo una tarde de domingo mientras cocinábamos juntos como si nada, en la que estuve a punto de preguntarle directamente. Tenía la frase en la punta de la lengua. Pero me contuve porque algo me decía que necesitaba más tiempo, más certeza, antes de dar ese paso. Lo que nunca imaginé es que el que iba a tirar del hilo definitivo, no iba a ser yo. Él creía que tenía el control absoluto de la situación. Jugaba a dos bandas con una seguridad que ahora, mirando atrás, me parece casi ridícula, casi de guión mal escrito. Pero no se dio cuenta de que ella, la otra mujer en esta historia, también tenía sus propios límites, y que esos límites llevaban tiempo agrietándose sin que él lo notara. Empecé a notar pequeños detalles que antes no habría relacionado entre sí, llamadas suyas a horas extrañas que cortaba en cuanto yo entraba en la habitación, un tono más tenso en su voz cuando hablaba a solas, mensajes que llegaban con una frecuencia distinta a la habitual, casi urgente. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, su teléfono vibró varias veces seguidas sobre la mesa, algo que antes casi nunca pasaba. Me quedé mirando la pantalla iluminarse una y otra vez, sintiendo la tentación enorme de simplemente mirar, pero preferí seguir observando desde fuera. En algún momento incluso escuché de fondo, a través de la puerta del despacho, una discusión que sonaba mucho más grave que un simple malentendido de pareja. Su voz, normalmente tan calmada, sonaba cortante, casi desesperada, repitiendo frases como, «Esto no es lo que habíamos hablado», o «No puedes hacerme esto ahora». Me quedé de pie en el pasillo, sin atreverme a acercarme más, con el corazón latiendo con fuerza. Ella también empezaba a cansarse de las mentiras, aunque en ese momento yo todavía no sabía hasta qué punto esas mentiras me incluían a mí como parte activa del problema. Recuerdo pensar, ingenuamente, que quizás esa discusión era con algún compañero de trabajo. Jamás imaginé que la pieza que me faltaba para entender todo el rompecabezas estaba precisamente en el otro lado de esa llamada. Era como ver dos líneas acercándose lentamente a un mismo punto de ruptura, sin saber todavía cuál de las dos iba a estallar primero. Todo explotó un jueves por la noche, de la manera menos esperada. Me llegó un mensaje directo a mis redes sociales, de un perfil que no reconocí al principio, con una foto de perfil genérica y pocas publicaciones. Era ella. Empezó escribiendo algo como «Creo que debería saber la verdad, siento hacerlo así», y a partir de ahí no paró de escribir durante casi una hora. Me contó todo con una precisión que solo da la rabia acumulada durante meses de mentiras. Fechas exactas, lugares donde se habían visto, incluso las mismas frases cariñosas que él, según descubrí en ese momento, usaba con las dos casi de forma idéntica, como si tuviera un guión que repetía sin demasiada creatividad. Me confesó que lo hacía en sus propias palabras, porque ya estaba completamente harta de ser la otra, de las promesas de que esto iba a cambiar pronto. Mientras leía cada mensaje, sentada en el sofá con el teléfono casi pegado a la cara,
yo estaba en un silencio extraño, casi como si estuviera observando la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Recuerdo que mis manos no temblaban, algo que me sorprendió incluso a mí misma. En cambio, sentía una calma fría, casi clínica, mientras leía cada detalle que confirmaba lo que ya sospechaba desde hacía semanas. Esa misma noche, cuando él llegó a casa cargado de bolsas del supermercado como si nada, no dije nada al principio. Dejé que ella terminara de contarme el resto por mensaje mientras él, sin saberlo, se sentaba a mi lado a ver la televisión, ajeno por completo a que su mundo se estaba derrumbando en la pantalla de mi teléfono, a escasos centímetros de él. Cuando finalmente hablé, no fue para acusarlo directamente. Fue para preguntarle con toda la calma que pude reunir en ese momento, si tenía algo que contarme. Vi cómo su expresión cambiaba en cuestión de segundos, de la tranquilidad absoluta a un intento torpe de entender cuánto sabía yo realmente. Verlo intentar negar lo innegable, tartamudeando excusas que ni él mismo parecía creerse, fue un momento que no voy a olvidar en mucho tiempo. En cuestión de días, todo se derrumbó por completo para él. Ella dejó de contestarle, tanto a llamadas como a mensajes. Yo dejé de fingir que no sabía nada, y dejé también de justificar sus ausencias delante de amigos comunes que empezaban a hacer preguntas. Se quedó completamente solo, viendo cómo el plan que había sostenido con tanto cuidado durante meses se desmoronaba sin que yo hubiera tenido que mover un solo dedo para provocarlo. Recuerdo especialmente una llamada con mi madre, unos días después de todo, en la que le conté la historia completa por primera vez, desde el cargo sospechoso de la app de comidas hasta el mensaje final de ella. Se quedó callada un buen rato antes de decirme, con esa mezcla de ternura y firmeza tan suya: a veces la vida hace el trabajo sucio que nosotras no queremos hacer, y eso no te hace menos fuerte por no haberlo hecho tú misma. No supe qué contestarle en ese momento, pero fue una de esas frases que se quedan grabadas para siempre. Los primeros días después de todo esto fueron extraños. No sentí la euforia que había imaginado tantas noches mientras guardaba pruebas y planeaba mi propia confrontación paso a paso. Sentí, más bien, una especie de alivio silencioso, como si finalmente pudiera soltar un peso que llevaba cargando durante meses. Empecé a dormir mejor casi de inmediato, algo que no esperaba después de tanta tensión acumulada. Con el paso de las semanas entendí que no necesitaba haber gritado, ni haber montado ninguna escena, para sentir que había ganado algo importante. A veces la mejor forma de ganar es simplemente observar cómo las personas que actúan con maldad terminan destruyéndose solas. Yo tenía mi plan listo, mis pruebas guardadas con cuidado, mi momento elegido casi al detalle. Pero la vida, con su particular sentido de la justicia, decidió encargarse de todo antes de que yo tuviera que hacerlo. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de cuando suba una nueva. Y cuéntame en los comentarios si os ha pasado algo parecido, o si queréis que hagamos una historia sobre algún tema en concreto.